Un saludo para todos los que ingresan y las que ingresan a este canal de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Vamos a ver algunos principios metodológicos que salen del libro de Shep Tuling, ¿sí? Acerca del tema, que es el libro que se llama El método dialéctico de conocimiento, y que nos permite ver una aplicación de la dialéctica, una aplicación concreta de la dialéctica a la metodología, a la visión metodológica del marxismo. Vimos algunos principios ya, hemos llegado hasta el principio del historicismo, que básicamente nos dice que todos los sistemas materiales, ideales, tienen una historia y que de esa historia es de donde vienen, ¿sí? Y es la que genera, digamos, la situación actual de esos fenómenos, procesos, sistemas, ¿sí? Ahora vamos a arrancar con un principio que es el principio de la contradicción. Y acá es donde empiezan los temas que me parece muy importante profundizar, porque acá es lo que tenemos que ver es precisamente aquellos puntos donde el marxismo tiene que empezar a ponerse a la altura del siglo XXI. O fíjate que Shep Tuling, cuando habla del principio de la contradicción, dice básicamente que la fuente del movimiento y desarrollo de las formaciones materiales son las tendencias contradictorias propias de las mismas, las contradicciones contenidas en ellas y entre ellas la lucha de contrarios. Es decir, la dialéctica se opone a la metafísica porque ve la fuente del movimiento en la contradicción inherente a los procesos, las formaciones, los sistemas, ¿sí? Ahí es donde está la fuente del desarrollo. Y hasta aquí la dialéctica, este es un elemento aparentemente central. Bueno, todo tenés que encontrar la contradicción. Pero fíjense que ya hay una advertencia que nos hace Lenin en 1915 en su libro acerca del problema de la dialéctica, donde arranca planteando que la división de un todo único y el conocimiento de sus partes contradictorias es la esencia de la dialéctica, una de las esencias, dice, ¿no? Pues es un texto que hace él en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, para su propia reflexión. Precisamente así formula también Hegel el asunto. Aristóteles en su metafísica dice choca continuamente con él y combate a Heráclito. La justeza de este aspecto, sin embargo, dice, del contenido de la dialéctica debe ser verificado por la historia de la ciencia. Y después aclara, este aspecto de la dialéctica recibe y sigue recibiendo habitualmente una atención inadecuada. La identidad de contrarios es entendida como una suma de ejemplos, por ejemplo, una simiente, por ejemplo, el comunismo primitivo. Lo mismo rige en cuanto a Engels, pero es en interés de la popularización y no como una ley del conocimiento y como una ley del mundo objetivo. Vamos a ver entonces lo que está planteando acá Lenin. Nosotros podemos tomar un montón de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la electricidad, polo positivo, polo negativo. Entonces, la contradicción entre el polo positivo y el polo negativo es la que hace que llegue a prenderse la lamparita. Pero ahí estamos hablando de un ejemplo. Esto es lo que plantea Lenin. Esto no es una, no estamos planteándola como ley del conocimiento objetivo. Para eso tendríamos que haber escrito 7 tomos de la contradicción, viéndola en todos los planos y explicando por qué todo se mueve en base a una contradicción, digamos. Y ahí es donde empezamos a patinar, digamos, porque esto tiene que ver cómo hay una apuesta patas para arriba de la dialéctica hegeliana a la dialéctica marxista. En Hegel, en el mundo de las ideas, las contradicciones se sucedían una a otra. La contradicción entre calidad y cantidad se contenía, suprimía y superaba en la antítesis de la contradicción, que era la categoría de medida, ¿sí? Apariencia, esencia, contiene, suprime y supera la categoría de realidad. Perfecto, pero digamos, postular que en la realidad objetiva todas las relaciones que hay en un sistema y que producen su movimiento tienen que ser necesariamente contradictorias, bueno, nos deja en un punto donde quedamos al margen de lo que es el desarrollo científico actual, donde sí muchas veces vas a ver contradicciones, donde sí muchas veces va a aparecer la contradicción, pero no necesariamente. Y este punto está cargado ideológicamente en el marxismo, porque claro, hay una contradicción entre dos clases antagónicas, como son la burguesía y el proletariado, que tienen intereses antagónicos.
Perfecto, es real, esto es así. Pero de ahí extraer que tenemos que encontrar la contradicción hasta en el último ámbito de la naturaleza, digamos, para ser consecuentes y revolucionarios, es una extensión del concepto que finalmente termina dejando la dialéctica tal como se planteaba a principios del siglo XX como una especie de recurso formativo para los compañeros, donde todos nos juntamos y estamos muy de acuerdo y decimos, mirá qué filosofía que tenemos, pero que después no puede salir al amplio mundo de la investigación científica. Por la investigación científica, si no, hoy estaría planteando que todo hay una contradicción, los millonarios estarían buscando las contradicciones en todo, no les quepa la menor duda. Esto ya había sido visto por Mario Bunge. Digamos que Mario Bunge fue un gran epistemólogo argentino, del 38 al 43, cuando tenía apenas 20 años, en el 38 hizo la Universidad Obrera, que llegó a tener hasta 3.000 estudiantes, fue cerrada en 1943 por el golpe del 43, y él planteaba precisamente una variante de la dialéctica depurada de todo lo superfluo, que enfatiza la diversidad y el cambio, pero que no insiste en la polaridad, la contradicción, la unidad y lucha de los contrarios, que esto sean características universales. Puede ser formulada en términos inteligibles y es posible demostrar que la confirma la ciencia contemporánea. Es decir, si nos quedamos en la versión dura, nos metemos para adentro y es un rito iniciático la clase de filosofía dialéctica. Si podemos abrirnos y decir, bueno, mira, esto no verificó, lo que sí, la clave del automovimiento está en las relaciones íncitas a los sistemas, procesos y fenómenos, vamos por el camino de la ciencia. Mientras que si le queremos meter, digamos, la contradicción con forceps a todo el mundo material, a todo el mundo ideal, vamos a quedar enfrascados en una fraseología propia, digamos, con la cual vamos a estar todos muy de acuerdo, pero que en definitiva va a estar al margen del desarrollo científico universal. Bien, entonces, nosotros proponemos, ¿sí? Desde la dialéctica en el siglo XXI, principio de análisis de las relaciones, ¿sí? Este sería el nuevo nombre que le pondríamos a esta categoría, por supuesto. Después está para debatir, para analizar, para profundizar. Principio de análisis de las relaciones. Vos tenés que analizar no la cosa en sí, el fetichismo del individuo, el fetichismo de las mercancías, por ejemplo, sino explicar el fenómeno de las mercancías en determinado conjunto de relaciones sociales. Detrás de la mercancía hay relaciones sociales, es decir, relaciones que son las relaciones mercantiles, que son las relaciones de explotación también, y donde hace que un objeto tenga valor, ¿sí?, de cambio, pero en determinadas relaciones. Digamos, en el comunismo las cosas no van a tener el valor de cambio, ¿sí? Entonces, este análisis de las relaciones que hacen que las cosas sean como son es lo que te permite desfetichizarla. Hay muchos fetichismos que tenemos, pero cuando vemos las cosas en relaciones, entendemos toda la trama que hacen que las cosas sean como son y nos permite aceptar que las tramas son como son. De las tramas de la realidad objetiva, ¿no? De la realidad subjetiva también, que cuando la estudiamos se transforma en un aspecto, digamos, estamos analizando objetivamente realidades subjetivas. Muy bien. Vamos al otro principio, el principio de la negación dialéctica. Caracteriza esta negación el hecho de estar condicionada por el desarrollo de tendencias internas contrarias, es decir, que es una autonegación y constituye una negación tal que no anula simplemente lo negado, sino que retiene de él todo lo positivo, todo lo que corresponde al nuevo nivel de desarrollo, o sea que representa una unidad de destrucción y conservación, una forma de conexión de lo inferior con lo superior en el proceso de desarrollo. Por consiguiente, un estado cualitativo o una formación material que surge en el proceso de la negación dialéctica no se correlaciona con el estado o la formación negados de una manera casual, sino necesaria. Tiene en él la base de su surgimiento, es su otro. Más aún, contiene en sí, en su naturaleza, lo negado en forma superada. Muy bien, acá nuevamente aparece la crítica. ¿Por qué? Porque esto se basa en una de las tres leyes principales de la dialéctica, la ley de negación de la negación, ¿sí? Una de las tres leyes principales de la dialéctica, que, a ver, cuando fue formulada estábamos en la cresta de la ola de la investigación científica y era muy interesante, digamos. En 1859 había salido
la teoría de Darwin, de la evolución de las especies, 1859, también Marx en el célebre prólogo plantea la evolución de los sistemas políticos, de las formaciones económico-sociales, de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Digamos, había ahí una analogía brutalmente vinculante que después, durante todo el siglo XX, el marxismo occidental se trató de separar sin mucho sentido, ¿no? Porque en realidad la analogía sigue siendo contundente. Pero, ¿qué pasó? Marxistas perseguidos, golpeados, proscriptos, masacrados, masacres como la de Indonesia, 30.000 compañeros comunistas fueron asesinados, hacían que fuera muy difícil en el siglo XX ponerse a replantear todas estas cuestiones. Pero lo que tenemos que ver es que esa ley no verifica. No verifica. En realidad, estamos viendo que estamos en un universo donde las cosas no evolucionan, sino, muy por el contrario, tienen un sentido de, pongámosle, podríamos decir, de desarrollo hacia la entropía, es decir, hacia el desorden, aunque algunos cuestionan esta idea de entropía igual desorden, o entropía como medida del orden. Nosotros vamos a seguir por ese lado, vamos a decir, sí, la entropía es una medida del desorden universal, y en el cosmos lo que está sucediendo es que el cosmos está yendo hacia la entropía, ¿sí? Se forman nuevos soles, pero los que van muriendo lo van haciendo a una velocidad más grande, y eso te lo dicen los cosmólogos. No es que es algo filosófico, es algo que hay un universo en expansión, algo que Einstein se negó a aceptar y que se le pasó, entre otras cosas, el universo en expansión. Entonces, hay un universo en expansión, hay un universo en entropía, hay una isla donde se desarrollan sistemas que desafían esta tendencia a la entropía. Es el planeta Tierra, zona de habitabilidad. Es una isla de negentropía donde pasa esto, vamos a ponerlo en términos de Hegel, Marx y Scheptuling, donde los procesos se niegan a lo inferior a lo superior, pero estas islas de negentropía se dan en lugares muy específicos, gracias a que hay condiciones particulares en las zonas de habitabilidad de los sistemas estelares, solares, planetarios, donde vos tenés un sistema que está yendo hacia la entropía constantemente, que es el Sol. El Sol nos brinda su energía y a través de esa energía existen los sistemas abiertos, desde una planta hasta un paramecio, hasta la ciudad de Nueva York, hasta un ser humano, que incorporan en su metabolismo elementos que hacen que nos alejemos de la entropía y que permanezcamos vivos. La vida es un proceso negentrópico, la vida es un proceso en el cual los sistemas absorben, se mantienen lejanos de la entropía, absorbiendo el orden que tienen alrededor. Nosotros comemos, gracias a eso nos mantenemos vivos, ¿sí? Un sistema aislado muere. Si el marxismo se transforma en un sistema aislado, muere. ¿Cómo puede mantenerse el marxismo en un sistema vivo? Siendo abierto a los últimos desarrollos, absorbiendo, incorporando, comiendo de esos nuevos desarrollos. Es la única forma en la cual el marxismo puede mantenerse como un sistema vivo, si no perece. Y ahí es donde la ley de la negación nos impone una serie de esquemas que son triviales, cuanto menos, y que Engels desarrolló en el Anti-Düring, que en su momento era un intento de explicar las cosas, pero que la ciencia no demostró. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, el desarrollo en espiral. La espiral dialéctica. Tenés una primera negación, primer estado, la negación de ese estado y la negación de la negación, que es contraria a esta primera negación y que parece volver al estadio anterior, pero en una fase superior. Que cuando explicábamos esto, ¿qué decíamos? Comunismo primitivo, sociedad dividida en clases, comunismo desarrollado. Ahí está. ¿Sí? Tenés la comunismo primitivo, su negación en la sociedad dividida en clases, negación de la negación, decíamos,
el comunismo desarrollado. Digo, pero decir que todo se desarrolla en espiral es meterle con force, tratar de meterle un esquema a la realidad que la realidad no tiene. Y los científicos poca atención le prestan. Y si así fuera, todos los científicos hoy estarían de acuerdo de que, bueno, que hay una gran analogía en el desarrollo en espiral en todos los sistemas físicos, químicos, biológicos. Algunos se tendrían que haber dado cuenta. No verificó. Volvemos a lo de Lenin. Esto tiene que verificar, si no hay que dejarlo de lado. Y es lo que no hicimos durante todo el siglo XX-XXI. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los marxistas damos las charlas de filosofía, quedan como una iniciación para nuestra secta, pero no contacta con la realidad de la investigación científica actual, de lo que está hablando, de lo que está hoy desarrollándose en el conocimiento mundial, y quedamos al margen, por lo tanto, ¿no? Entonces, hay un montón de contradicciones que te lleva a este esquema de Engels. Por ejemplo, dice, la negación dialéctica es cuando el grano de cebada se transforma en muchos granos de cebada. Los muchos granos de cebada niegan al primer grano de cebada. Y es superior porque hay mucho más grano. Pero aparte, con los miles de años ese grano va a ser genéticamente mejorado por la evolución, dice Engels. Entonces dice, bueno, va a ser superior ese grano del futuro. Y en realidad también, y dice, después aclara, ojo, negar en dialéctica no es negar caprichosamente, decir, qué sé yo, esto no es esto, por ejemplo, dice, o bien moler los granos de cebada. Digo, y ahí es donde vos decís, bueno, entonces las moliendas de granos de cebada no entran dentro de la dialéctica. No es dialéctico, o sea, moler cebada no es dialéctico. No es la negación dialéctica de grano de cebada. Bueno, pero al grano de cebada no le importa y tendríamos que incorporarlo en la dialéctica. Digamos, hay una cantidad de granos de cebada que serán molidos, una cantidad de granos de cebada que no germinarán, y eso es parte de la vida y es parte de la realidad. Y si tenemos una dialéctica que no los incorpora, entonces la jodida es la dialéctica, la complicada es la dialéctica que no da cuenta de eso, y no la realidad donde los granos de cebada se muelen sin importarle si son dialécticos o no dialécticos. Bueno, esa es una negación no dialéctica. Entonces es algo que existe en la realidad y que queda fuera de la dialéctica. ¿Cómo lo denominamos a eso? ¿Se entiende? Este tipo de cuestiones es lo que Engels nos lleva. Entonces, bueno, nos quedamos rascando la cabeza, no vamos a criticar a Engels porque a ver si somos desviacionistas. Y bueno, al final la filosofía marxista quedó, digamos, como un en la biblioteca decorando manuales, cuando en realidad la filosofía marxista tiene una base poderosísima que no fue desarrollada por no haber criticado y sacado las ramas secas del árbol. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo Engels ahí? Está describiendo ni más ni menos que un proceso de desarrollo evolutivo de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo. Digamos, por supuesto, nos enmarañamos tanto que el posmodernismo después se hizo un festín con esto. Nosotros tenemos estas herramientas. El posmodernismo en los 60 empieza a decir, bueno, ¿qué es superior? ¿Qué es inferior? ¿Dónde está la superior? Ah, ustedes se creen superiores, entonces ustedes son eurocentristas, son epistemicidas, va a decir Boaventura de Sousa Santos, los marxistas, porque destruyen todo el conocimiento rico de las culturas populares que están un verdadero agente del imperialismo, podríamos decir, digamos, porque ¿quién más que los marxistas han permitido que las culturas populares florezcan frente al auténtico epistemicidio de los colonialistas yanquis, de los colonialistas españoles? O sea, una falta de respeto y poner a quien fue víctima de la persecución durante todo el siglo XX en el lugar de victimario. Pero nosotros, ¿qué teníamos? Esto de Engels, no teníamos con qué defender. Bueno, la ciencia se fue desarrollando y se fue desarrollando primero esta idea de entropía, después se empezó a desarrollar la idea de entropía en la información, después se desarrolló la categoría de información, profundizándose como elemento, digamos, que nos permite medir la organización en el reflejo, ¿sí? Los bits de información como su cuantificación,
digamos, un quantum de organización, vos lo medís en bits de información, y hoy los sistemas se miden, y su estructuración se miden en bits de información. ¿Cuántos bits de información te lleva a modelar un sistema? Te va a permitir decir cuán complejo es o cuán poco complejo es. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos una respuesta. Sí, existe lo simple, existe lo complejo. La diferencia entre simple y complejo se mide en bits de información. Los bits requeridos para modelar perfectamente el funcionamiento de determinado sistema. Entonces, ahí tenemos también un elemento que permite unir el devenir de lo biológico con el devenir de lo social, a saber, el procesamiento de la información. ¿Qué relación hay entre una ameba, un guepardo, un ser humano, un grupo, un colectivo de reflexión humana, la ciudad de New York, o qué sé yo, o una computadora, y que todos procesan información? También una lechuga procesa información a través de sus genes. Los vegetales también procesan, porque no hace falta conciencia para procesar información. Los genes son un sistema de procesamiento de la información. En el gen está contenido toda una cantidad de informaciones acerca de cómo se sobrevive en un lugar apartado del cosmos que es el planeta Tierra. ¿Sí? Está codificado ahí. Adenina, citosina, guanina, tiamina. ¿Sí? Un código de 4 elementos que te permiten codificar todos los seres vivos. Bueno, ahí tenés un código, tenés un procesamiento de la información. ADN, ARN, etcétera, etcétera. Ahora, después en los animales tenés otro sistema de procesamiento de información, sistema nervioso primero rudimentario, después sistema nervioso central, donde el procesamiento de información se desarrolla y se complejiza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si complejizás tu capacidad de procesar información, tenés una función que te permite superar los desafíos de la selección natural. El primer gusanito que empezó a tener células dérmicas que le permitían percibir la luminosidad y la oscuridad, tuvo una ventaja en términos de procesamiento de la información. A todos los demás gusanitos que no podían tener esa capacidad, se los comió, ¿sí? Entonces ese fue el que superó. Después el que tenía ojos, se lo comió al que solamente tenía células dérmicas sensibles a la luz y a la oscuridad. Es decir, los sistemas de procesamiento de información, ¿no? A ver, no todo cambio en las especies te lleva a una evolución en términos de incremento de la complejidad. No, pero sí, cada tanto se da un incremento de la complejidad. Y cuando la incertidumbre aprieta, sin duda alguna va a ser un incremento de la complejidad. Entonces, ¿por qué se procesa cada vez mayor cantidad de información? Bueno, porque eso te permite anticipar la incertidumbre del entorno y sobrevivir. ¿Sí? Los dinosaurios no podían anticipar que iba a venir un meteorito. Nosotros lo podemos anticipar y eventualmente, si no hacemos ninguna macana, no cometemos ningún error, le podemos poner un misil y destruir un meteorito que destruiría las condiciones de vida en la Tierra. Es decir, anticipar la incertidumbre del entorno a través de la información. A través de la información podés resolver el desafío de la selección natural, ¿sí? Y después viene la selección cultural, ¿sí? En la que vivimos nosotros, donde también procesamos información, el imperialismo procesa información, nosotros procesamos información. ¿Por qué gana el imperialismo muchas veces? Porque procesa mejor la información que nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar nuestras capacidades de procesamiento de información. Entonces, como vemos, digamos, las negaciones en sí, si quieren, son saltos cualitativos, son transformaciones cualitativas, incremento de la complejidad del sistema, perfecto. No tenemos por qué usar la palabra negación, que es de culto, en la cual los marxistas nos sentimos bien, que le hacemos un tributo a Hegel, pero estamos mirando al pasado por ahí, no hacia el futuro. Digamos, en la ciencia nadie necesita hablar de negación. Y en realidad hay una carga metafísica, que es lo mismo que contradicción, ¿viste? Es una carga metafísica donde terminamos diciendo que el electrón está en permanente combate con el protón, y
y donde lo nuevo vencerá a lo viejo, ¿viste? Y vos decís, ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo viejo entre el protón y el electrón? Y los físicos cuánticos te miran y dicen, bueno, ¿de qué está hablando esta persona, viste? Digamos, por ejemplo, la física cuántica, la unidad entre las características corpusculares y la función de onda de los fotones, y uno va ahí y le dice, claro, ahí está la contradicción inherente al movimiento de la cosa, y los físicos cuánticos te miran y haces papelones. ¿De qué estás hablando? Dejá que estamos investigando, no me vengas con tus categorías dialécticas a tratar de meterlas con forceps en nuestras investigaciones, ¿sí? Si la filosofía no te sirve para hacer avanzar la ciencia, sino para regodearte tu propia categoría, no sirve para nada. ¿Se entiende? La categoría de negación tiene una historia. ¿Sí? Spinoza, que en realidad no lo dijo, en una carta escribió algo parecido, pero se dice así, omni determinatio is negatio. ¿Sí? Spinoza decía que toda determinación implica una negación. Si yo digo, por ejemplo, este estuche de anteojos es negro y es una determinación, es negro, que niega la determinación de que es blanco. No dije nada nuevo, la verdad que no dije mucho. Sí, es negro, sí, no es blanco. Pero si digo omnideterminatio is negatio, wow, ¿viste? Aparte Spinoza lo planteaba en términos de que, bueno, de que lo único no determinado era Dios, y el Dios de Spinoza, como bien decía Hegel, como bien decía Einstein, que decía, yo soy religioso del Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza era un pannaturalismo, ¿sí? Que en su momento, ahí por el 1600, para hablar tenía que ser religioso, está bien, yo soy religioso. Decía yo, nosotros estamos hablando con esa filosofía cuando la humanidad está desarrollando computadores cuánticos que siguen necesitando filosofía, pero una filosofía adaptada al siglo XXI. Sin embargo, hay una palabra de Hegel que nos puede permitir entrar en este tema con una categoría científica, que es el concepto de Aufhebung. Y Aufhebung es contener, suprimir y superar el desarrollo anterior. Y si nosotros decimos que toda evolución posterior contiene, suprime y sostiene el desarrollo anterior, realmente estamos diciendo algo muy científico. La ciencia hoy demuestra que todo lo actual contiene, suprime y sostiene todo el desarrollo anterior. Digamos, y esto está muy bien, digamos, es así. La evolución es muy conservadora. Evoluciona a partir de lo que ya teníamos antes, ¿sí? Y esto es lo que de alguna manera, cuando nosotros decimos las negaciones, estamos diciendo que sí, que todo se desarrolla sobre base de estructuras anteriores y que, por lo tanto, así tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros tenemos en muchas partes del mundo camaradas que abogan por la razón, que no explican todo por un Dios que lo hizo, que tratan de ver la realidad en movimiento, que tratan de apegarse a la ciencia. Bueno, de ahí tenemos que evolucionar a un marxismo 2.0, un marxismo en el siglo XXI, que pueda, bueno, ir dejando, no tenemos que encontrar la negación, ¿viste? Bueno, ahí tenés la cebada, la planta de cebada es la negación de la cebada. Bueno, se transformó, ya está. ¿Sí? No le pongamos tanta presión a esa palabra que confunde más que aclarar. ¿Sí? Entonces, volviendo después de todo esto, en el planeta Tierra hay procesos evolutivos. Esos procesos evolutivos tienen que ver con que solo sigue viviendo y existiendo lo que supera la selección natural y lo que supera la selección cultural. Lo que no lo superó quedó en la historia, ¿sí? Y que para superar eso hay que desarrollar el procesamiento de la información. Cuando desarrollás cierto nivel de procesamiento de información y encontrás un nicho donde subsistir, subsistís. ¿Sí? Digo, si no lo encontrás, si no superaste el desafío, no pasás a la próxima generación. Y acá tenemos que decir que si el marxismo no se pone de cara al siglo XXI, digamos, probablemente, como decía Fidel en algún momento, tendremos que pasar 500 años sin que el marxismo exista hasta que alguien lo redescubra. ¿Sí? No está escrito en principio eso. Entonces, ¿cómo sería el principio de la dialéctica, pensando en la dialéctica del siglo XXI? Sería principio de análisis de las transformaciones estructurales, unidad de destrucción y construcción y conservación en los procesos entrópicos y negentrópicos.
¿sí? Es decir, porque la dialéctica también tiene que analizar los procesos de muerte, también tiene que analizar los procesos de molienda de cebada, también son dialécticos, no pueden escapar a la dialéctica. Hay una dialéctica profunda en eso. En la muerte de una estrella también hay dialéctica, ¿sí? Digamos, en la pérdida de una especie, por ejemplo. Y en este cosmos digamos, donde la entropía es el segundo principio de la termodinámica, aún en nuestro planeta, es la reina absoluta, tenemos que tener siempre una mirada puesta en eso. Bien, entonces volvemos, principio de análisis de las transformaciones estructurales, unidad de destrucción y conservación en los procesos entrópicos de desorganización y negentrópicos de organización, de incremento de la complejidad. ¿Sí? Donde se va de lo simple a lo complejo. Y el socialismo es un proceso negentrópico. ¿Por qué? Porque el socialismo es una estructura donde se desarrolla información de manera superadora, tal como lo está demostrando en este momento el impetuoso desarrollo que está teniendo China frente a la anarquía, al capitalismo, frente a la plutocracia mundial que va destruyendo, va consumiendo a sus propios países, impotente frente al poderoso avance de el desarrollo económico chino, que va ganando mercado tras mercado. ¿Por qué? Porque tiene un sistema superior de procesamiento de la información, los chinos. Digamos, ahí lo vemos claramente. ¿Sí? Por lo tanto, tienen amplias posibilidades de superar la selección natural. Bien, acá vemos Lenin y la negación. Bueno, no nos vamos a detener en esto porque tendríamos, digamos, porque se alargaría un poco la cosa. Bien, vamos al principio 10, principio de ascensión de lo abstracto a lo concreto. ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer este? ¿Quién se anima? Joshua ahí, Joshua dijo, yo quiero leerlo. Y ahí está leyéndolo. Y el principio de ascensión de lo abstracto a lo concreto. En el proceso de la negación dialéctica de unas formaciones materiales o estados cualitativos por otros, se opera el movimiento del contenido menos rico, unilateral, en tal sentido, abstracto hacia el contenido más rico, multifacético y concreto. Es una ley universal, la del movimiento de las formaciones con un contenido menos rico hacia las formaciones con un contenido más rico, es decir, de lo abstracto a lo concreto. El principio de ascensión de lo abstracto a lo concreto es, precisamente, esa exigencia de la lógica dialéctica, cuya observancia permite ahondar en la esencia del objeto, que se estudie y concebir todos sus aspectos y relaciones necesarias en interconexión y dependencia mutua. Bien, hasta ahí llegamos. Ya, perfecto. Digamos, de acuerdo a este principio, léelo porque está muy bien. Sí, sí. De acuerdo con este principio, la investigación no debe iniciarse por lo concreto, sino por lo abstracto, por los conceptos que reflejan los aspectos y relaciones generales o universales más simples del objeto. A la vez, como labor inicial, no se debe tomar cualquier aspecto simple, universal, sino el que sea decisivo en el todo que se investiga, el determinante de todos sus otros aspectos. Después de descubrir el aspecto fundamental y decisivo, debemos encararlo en desarrollo, o sea, estudiar cómo surgió, por qué etapas pasó y cómo influyó sobre todos los otros aspectos de esa formación material. De tal manera, paso a paso se va reproduciendo en la conciencia el devenir de la formación material que se investiga y junto con ello también todo el conjunto de aspectos y conexiones necesarias propios de ella, vale decir, su esencia. Muy bien, excelente. Este principio, el principio nodal del marxismo, está desarrollado en el capítulo El método de la economía política, de la contribución a la crítica de la economía política, este texto de 1859. ¿Sí? Ahí es el discurso del método del marxismo. Marx dice, ¿por dónde empezamos cuando queremos estudiar la sociedad? ¿Por la población? Porque importaciones, exportaciones, ¿por dónde empezamos si queremos estudiar la economía? Digamos, tenemos todo un mare magnum de datos, de información, ¿sí? Entonces, ¿vieron como en los palitos chinos que empezás siempre por el palito que está por arriba? Bueno, acá empezás por la categoría más simple, la categoría de mercancía. Marx empieza el Capital escribiendo:
el trabajo, del trabajo va la mercancía, de ahí a la ley del valor, de la ley del valor a la formación histórica, la ley del valor, así hasta la tendencia histórica de la sociedad capitalista, y después empieza a conectar más categorías, cada vez más compleja, y muere cuando está por meter al ser humano en el medio, que es con la categoría, cuando empieza a escribir de la población, el capítulo de la población, ahí muere. Entonces, vos empezás por la categoría de trabajo, ves trabajo abstracto, trabajo concreto. Trabajo abstracto, esfuerzo, concreto es las actividades que haces, pulir la madera, clavarla, etcétera, etcétera. Si el trabajo concreto te da el valor de uso, el trabajo abstracto te da el valor de cambio. La mercancía tiene valor de uso, valor de cambio. Bueno, ¿cómo extrae la plusvalía el capitalista? Bueno, dice que es el valor. Bueno, ¿cómo surge el valor? Tiene que haber una mercancía cuyo valor sea superior, dice Marx, a la de ella misma, y la mercancía fuerza de trabajo. El obrero vende su mercancía, fuerza de trabajo, para poder reproducir a su prole, pero lo que pone en el proceso productivo es un valor creado mucho mayor, y de ahí extrae su plusvalía el capitalista. La plusvalía es un robo, hay que acabar con el capitalismo. Entonces, él va de la categoría simple cada vez a las más complejas. De las simples a las complejas. Entonces, el monopolio no es un error del capitalismo, es la tendencia histórica a la concentración y centralización del capital. Va de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Digamos que este principio metodológico entonces empieza por una categoría simple y va a la categoría compleja. Y esto es claramente planteado por Lenin, ¿sí? Quien dice: en el Capital, Marx analiza primero la relación más simple, más ordinaria y fundamental, más común y cotidiana a la sociedad burguesa, la mercancía. Una relación que se encuentra miles de millones de veces, a saber, el intercambio de mercancías. En ese simple fenómeno, en esta célula de la sociedad burguesa, el análisis revela todas las contradicciones, o los gérmenes de todas las contradicciones, de la sociedad moderna. La posterior exposición nos muestra el desarrollo, a la vez crecimiento y movimiento, de esas contradicciones y de esa sociedad en la sumatoria de sus partes, de su comienzo a su fin. Esto es un párrafo sobre el problema de la dialéctica de Lenin, cuaderno filosófico, donde analiza, dice, después va a decir, la lógica también tiene que ser hecha así, hay que partir de cualquier proposición y encontrar toda la dialéctica a partir de esa proposición. En la lógica dice, partamos de una proposición. Yuska es un perro. Bueno, vamos a encontrar toda la dialéctica de lo singular, de lo general, la identidad y la diferencia, lo específico y lo genérico. Todo eso está en esa expresión, ¿no? La esencia y el fenómeno, todo eso está en esa expresión. Nosotros tenemos que hacer la lógica así, yendo de lo simple a lo complejo. Planteaba Lenin en ese texto, digamos. Con lo cual está tratando de pensar, bueno, ¿cómo aplicamos esto? Y la ciencia lo fue aplicando. De hecho, vos, por ejemplo, si querés entender el desarrollo evolutivo de la vida, vas a partir de una célula, la ameba, va a ser de ahí a una colonia de células, de ahí a los primeros invertebrados, vegetales o invertebrados, después animales con sistema nervioso central, de ahí vas a ir a los animales sociales, donde ya tenés rudimento de empatía, de ahí al ser humano, como estructura, digamos, de procesamiento de la información más avanzado. De lo simple a lo complejo. ¿Queremos verlo en el psiquismo? Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la ontogénesis del psiquismo? La actividad. Digamos, podemos ir atrás también. Los vegetales, ¿cómo procesan información? A través de su ADN. Los animales la procesan y desarrollan una actividad. Una actividad en la realidad objetiva. El gusano, la lombriz comerá tierra, una rana saltará en un charco. Bueno, esa es la actividad que tienen los animales. Esa actividad inconsciente, donde hay un proceso de mayor encefalización, de mayor desarrollo de las redes neurales, que nos permiten, digamos, pasar a tener en ciertos monos antropomorfos, en los cetáceos, en ciertos animales como los lobos, rudimentos de la empatía, y nos permite tener
formas de comunicación de la especie que hace que precisamente pueda mantener la cohesión social, ¿sí? Y ahí empieza a surgir, digamos, de un mono antropomorfo, el australopiteco, toda una rama que es la que se desarrolla en el Homo sapiens. El Homo sapiens empieza a tener conciencia, es decir, no solamente observar, sino poder predicar algo de lo que observo, poder decir algo de lo que observo, saber que estoy observando, poder hacer una metacognición de lo que estoy percibiendo. De ahí entonces el Homo sapiens tiene conciencia, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la rana, que salta ante el estímulo. Entonces el ser humano puede asumir, por ejemplo, que otras cosas no saltar ante el estímulo. Y de ahí la personalidad, que ya es un desarrollo de una forma estable en la cual nuestras actitudes se estabilizan, ¿sí? Nuestro entramado de actitudes, forma de sentir, pensar y actuar. La actitud es la célula de la personalidad. Digo, entonces, ahí tenemos todo también un proceso evolutivo. Digamos que en la ciencia actual tenemos a Eric Kandel, quien investigó la plisia, y la investigó precisamente en la filosofía de este método. La plisia es una babosa marina. Eric Kandel, premio Nobel en el 2000, investigó esta plisia y lo que vio fue cómo las leyes del aprendizaje y el desarrollo neural, digamos, en un sistema neural mucho más simple que el sistema neural del ser humano. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, aplicó el principio de ascensión del abstracto a lo concreto, aunque no hubiera estudiado marxismo, ¿sí? Porque ya en lo científico sale espontáneamente, digamos, cuando vos tenés la dialéctica espontánea de los científicos, ¿sí? No estamos en la lucha de principios del siglo XIX contra el clericalismo, hoy por lo menos en los ámbitos científicos. En todo caso, la lucha hoy es para ganar a los científicos para la causa revolucionaria, porque, bueno, ellos son dialécticos, pero no aplican esa dialéctica al devenir social. Entonces, ven, ahí cuando un principio la pega en el centro, hoy los teóricos de la complejidad dicen que Marx es uno de los precursores en investigación en sistemas dinámicos complejos, porque se ganó ese lugar, y este principio de ascensión de lo abstracto a lo concreto es sin duda alguna un gran descubrimiento para la humanidad en términos metodológicos, ¿sí? Que tendríamos que sistematizar. ¿Cuál es el tema? Las categorías de abstracto y concreto, bueno, quedaron ahí, son de Hegel, digo, ¿no? Y no se han desarrollado como categorías que la gente hable en esos términos. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Principio de análisis evolutivo de lo simple a lo complejo, ¿sí? Donde lo que tenés que tomar es aquella categoría que te determinó el paso de lo simple a lo complejo, aquellas funciones que permitieron superar el desafío evolutivo y que permitieron que las cosas no solamente, los sistemas dinámicos complejos no solamente subsistan, sino que en determinado momento evolucionen a escalas de complejidad superiores, ¿sí? La categoría de principios de unidad de lo histórico y lo lógico va muy pegadito a la anterior. Vos tenés una lógica del desarrollo. Esa lógica del desarrollo también te está explicando una historia del desarrollo. Vamos a ver, el desarrollo del valor. Primero, el valor de uso era primordial, ¿sí? Si yo no tengo un sistema mercantil desarrollado, sino que supongamos que todos nosotros somos productores simples en nuestras chozas, ¿sí? Y yo tengo un hacha de más y vos tenés 7 cueros y a mí me hacen falta tus 7 cueros y a vos te hacen falta mi hacha, intercambiamos 7 hachas, un hacha, 7 cueros. Entonces ahí, digo, no está la categoría de valor, todavía el valor de uso es la categoría de valor de cambio, el valor de uso todavía es central. Cuando los intercambios empiezan a hacerse más desarrollados, bueno, tenés una mercancía que pasa a ser el baremo de todo, qué sé yo, en Arabia será el camello, en la antigua Roma era la sal, aquí sería el cacao, bueno, después vamos a un metal, el oro, ¿sí? Que no tiene ningún valor de uso en sí, sino que es un valor, digamos, de intercambio. Después vamos al billete impreso, después vamos al Bitcoin, qué sé yo, bueno, como un desarrollo Entonces, decíamos, en todo el proceso evolutivo, cuando vos describís la lógica del desarrollo, también estás describiendo la historia del desarrollo. Digamos, entonces, hay un proceso histórico, ¿sí?
que corresponde a la lógica del desarrollo. Lo lógico corresponde a lo histórico cuando en el proceso de cognición del pensamiento, en la interconexión de los conceptos, los juicios y los razonamientos, se reproduce en la historia real del objeto investigado. Es decir, cuando llegamos a la lógica interna del objeto. Implica reproducir en la lógica del movimiento de los conceptos la conexión histórica necesaria entre los aspectos inherentes al objeto dado, la lógica de su origen, funcionamiento y desarrollo. Ahí tenemos la unidad de lo histórico y lo lógico. Nos dice, cuando estás haciendo el principio de ascensión de lo simple a lo complejo, también estás describiendo una historia. Eso es lo que nos dice este principio, que está también en este texto, en ese capítulo del método de la economía política. Por último, principio de unidad de análisis y síntesis, ¿sí? Donde dice, la distinción en la conciencia de unos u otros aspectos del todo que se investiga, así como su unión a fin de obtener un nuevo saber, es un aspecto esencial de la asimilación teórica de los objetos y fenómenos del mundo exterior. El pensar, indica Engels, consiste asimismo en descomponer los objetos de la conciencia en Muy sus bien, elementos, excelente. Este al igual que en la principio, destinación de los elementos a fines de formar una unidad. Durante la investigación de las leyes a la que responde la actividad cognitiva humana, y en particular de los procesos de división del objeto, del pensamiento, en elementos separados o bien en su unidad en determinadas combinaciones a fin de lograr un saber verdadero, se han elaborado las categorías de análisis y síntesis. Digamos que análisis y síntesis deben ir juntos y son parte del pensamiento dialéctico. Digamos, reflejan los procesos de división-unión que son propios de la actividad del conocimiento humano. Y Lenin decía, la unión de análisis y la síntesis en el método dialéctico del conocimiento no se opera en un mundo externo, no se opera de un mundo externo, no es el resultado de actos arbitrarios del sujeto cognoscente, sino que está condicionada por la lógica objetiva de todo lo que se estudia, por la interconexión de las tendencias diferenciadoras e integradoras dentro del mismo. Por ello, el método dialéctico de conocimiento es a la vez analítico y sintético, ¿sí? Es decir, análisis y síntesis no es solamente una maniobra subjetiva, sino que, digamos, de alguna manera refleja lo que pasa objetivamente en un mundo exterior. Ahí tenemos entonces los principios todos juntos y dice, si la esencia de la realidad material objetiva se nos presentara a primera vista, no haría falta la ciencia, pero como no ocurre así es necesario para conocerla aplicar los principios del método dialéctico del conocimiento, herramienta fundamental para un revolucionario. ¿Sí? Ahí están todos los principios que hemos visto desde la primera parte y que cerramos con esta entrega.